La lluvia golpeaba sin piedad sobre el techo oxidado de mi auto mientras intentaba dormir en el estacionamiento del supermercado, abrazado a una caja de documentos como si fuera mi último aliento de vida. Fue entonces cuando una foto, tomada por un amigo sin querer, cayó en manos del abuelo multimillonario que mi familia siempre me había ocultado. Él me encontró. Con una única llamada telefónica secreta, soltó la bomba: si tu historia es cierta, lo perderán todo antes de medianoche. Mi nombre es Camilla Caballero. Tengo 28 años y desde hace exactamente 53 días mi dirección es un hatchback compacto del año 2004 con el parabrisas agrietado y un asiento del conductor que parece diseñado para la tortura. Hace 6 meses, yo era la coordinadora financiera médica de Clinabex Ealt, la que vestía blusas impecables, bebía cafés caros y pasaba los días descifrando la cruel maraña de los planes de seguro médico. Ella era buena en eso. Dominó el arte de desentrañar los laberintos de los copagos, las lagunas en los contratos farmacéuticos y los fondos privados que salvaron vidas. Hablaba con fluidez el lenguaje de las preautorizaciones y de los deducibles. Comprender hojas de cálculo complejas. Comprendió, sobre todo, la desesperación de los demás. Nunca imaginé que sería yo quien navegaría en este mismo océano de angustia, durmiendo en el estacionamiento de una tienda de comestibles abierta las 24 horas. No fue un colapso repentino, digno de una película. Fue una muerte lenta por 1000 cortes invisibles. Mi trabajo estable en Clinabex se hizo polvo cuando reestructuraron el departamento. Nos ofrecieron contratos de colaboración flexibles, lo que en un lenguaje corporativo barnizado, significa 0 beneficios, 0 días de enfermedad y 0 horas garantizadas. Mis 40 horas semanales se convirtieron en 10. Luego un frío correo electrónico: nos pondremos en contacto cuando surja un proyecto. El momento no podría haber sido peor. Mi abuela, la única persona que me había hecho sentir como en casa, había pasado 4 meses luchando contra una infección compleja que los médicos nunca pudieron nombrar y que el seguro se negó a cubrir. Vacié mi cuenta de ahorros con copagos de especialistas. Sacrifiqué mi miserable 401k por antibióticos experimentales. Mientras tanto, las agencias de cobranza me pisaban el cuello hasta que mis cuentas quedaron tan vacías como mi futuro. Cuando ella se fue, heredé el eco sofocante de sus deudas médicas y un silencio tan pesado que parecía concreto. Y luego estaba mi familia, mi madre, Diana, su segundo marido, Paul, y mi media hermana, Lily. Para ellos yo nunca fui Camilla, ni su hija ni su hijastra. Ella era simplemente responsable. El fondo de emergencia andante. La que tiene un título y un trabajo estable, en otras palabras, un cajero automático humano a sus ojos. Durante 3 años cada centavo que tenía, y muchos que no tenía, fue absorbido bajo el pretexto de emergencias. Siempre se trató de la gran oportunidad de Lily, con su startup de cosméticos Lily Glow, que nos haría ricos a todos. Es solo otro pago a los proveedores, Camilla, dijo mi madre con voz melosa. Lily solo necesita un poco más de espacio para respirar. Ya sabes lo talentosa que es. Oh, Paul necesita cubrir el depósito justo, cariño. Solo $500. Lo recuperarás la próxima semana. La semana que nunca llegó. Recuerdo haber enviado $800 por ingredientes orgánicos, la misma semana que cancelé mi cita con el dentista porque no tenía el copago de $75. La startup tenía un Instagram lleno de colores pasteles y frases empoderadoras, pero nunca vi ni un solo producto. El detonante llegó hace 2 meses, cuando ya sobrevivía a base de fideos y pagaba el seguro de mi coche donando plasma 2 veces por semana. Llamaron emocionados y pidieron otros $2000. Lily necesita los prototipos del nuevo packaging para la línea Influence de primavera, explicó mi madre, como si fuera un favor trivial. Estaba exhausto. La vergüenza de mi propia situación me consumió. No lo tengo, mamá. Perdí mi trabajo. Apenas puedo sobrevivir. No seas egoísta, Camilla, interrumpió Paul, endureciendo su voz. Estamos hablando del futuro de tu hermana. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Algo dentro de mí se rompió. Todavía tenía acceso a la carpeta compartida que Paul había creado años antes para que yo pudiera realizar un seguimiento de mi inversión. Entré esperando encontrar algo, proyecciones de ventas, tal vez. En cambio descubrí la pura verdad:
avisos de incumplimiento de proveedores, líneas de crédito al límite a nombre de Lily Glow y, lo más devastador, una carpeta de recibos de honorarios de consultoría pagados con cargo al préstamo de la empresa directamente a la cuenta personal de Paul. No solo estaban fracasando. Estaban saqueando. Usando mi sacrificio como fondo privado. Conduje hasta la casa donde crecí, la misma que ocupaban sin pagar alquiler, mientras calculaba si con el tanque lleno aguantaría hasta una entrevista de trabajo. Los enfrenté con las manos temblorosas, sosteniendo el celular con la evidencia. Esto es un agujero negro. No estás construyendo nada, solo lo estás gastando. No puedo soportarlo más. Paul se cruzó de brazos, cínico después de todo lo que hicimos por ti. Te criamos, te dimos un techo sobre tu cabeza. Pagué el alquiler hasta que me fui de casa hace 5 años, respondí, y mi voz se apagó. Eres una desagradecida, escupió Diana, su rostro se convirtió en una máscara de resentimiento. Él siempre pensó que era mejor que nosotros, al igual que su abuela. Si no apoya a la familia cuando lo necesitamos, entonces no es parte de ella. Me echaron. Simplemente tomé algunas cosas que todavía guardaba en el armario de mi antigua habitación y me fui. Así es como llegué aquí. Ahora mi carrera es en North Spur Storage. No coordino nada. Llevo cajas, arrastro muebles. Son 10-12 horas de trabajo duro al día, pagadas en efectivo debajo de la mesa. Apenas hay suficiente gasolina, café instantáneo y una barrita de proteínas de vez en cuando. Me duele la espalda de una manera que no sabía que fuera posible. Aprendí el arte de volverme invisible. La dignidad se convirtió en un artículo de lujo que cambié por supervivencia, pero ¿vergüenza? Este es gratis y pesa toneladas. Les miento a los pocos amigos que me quedan, especialmente a Mai, mi ex compañera de clase. Digo que me quedaré en el departamento de un amigo mientras me reagrupo, una mentira lo suficientemente vaga como para desviar las preguntas. Eso es genial, Cam, respondió ella, tratando de ser comprensiva. ¿Cuál es la dirección? Te enviaré una pizza desde la nueva casa. Es complicado, escribí con los dedos entumecidos por el frío. El dueño es raro con la correspondencia y las visitas. Te avisaré cuando me instale. Mi rutina es una máquina de pésima eficiencia. Me ducho en el gimnasio que cuesta $10 al mes, el que tiene olor a humedad, luces intermitentes y un solo enchufe que funciona. Voy a las 3 de la mañana, cuando estamos solos la limpiadora nocturna y yo. Lavo mi ropa en la lavandería automática las 24 horas, 2 horas todos los martes viendo mis 3 camisetas, 2 jeans y una sudadera de trabajo girar en la secadora. Dormir es el mayor desafío. Los asientos traseros no se reclinan y los cristales rotos dejan pasar un viento que parece cortar los huesos. A veces cierro los ojos y escucho la voz de mi abuela, niña, vales más de lo que jamás entenderán. Es lo que me mantiene despierto y, de alguna manera, todavía respirando. El asiento del conductor no se recuesta lo suficiente, nunca lo hace. Lo hundo hasta el límite, pero sigue siendo como intentar dormir en un estante de acero. Me envuelvo en 2 abrigos gastados, tengo las rodillas aplastadas contra el tablero, las piernas acalambradas, el auto despide olor a café rancio y puro miedo. Cada ruido es una amenaza, el rugido de un camión en la carretera, el aullido de una sirena, los faros de otro coche entrando al aparcamiento que me sacan de mi sueño casi sobresaltado. Con el corazón acelerado, convencido de que es la policía, que esta vez no van a golpear el cristal y decirme que dé una vuelta. No tengo casi nada, pero tengo la caja. Una caja de archivo bancaria estándar, manchada con anillos de café, siempre sujeta con el cinturón de seguridad al asiento del pasajero como si de una persona se tratara. Es mi ancla. Mi prueba. En el interior cada extracto bancario de los últimos 5 años, cada comprobante de transferencia a Diana, a Paul, a Lily Glow, un registro meticuloso de mi propia hemorragia financiera, $34.600 drenados como sangre de un corte que nunca sana. Y debajo de estos esqueletos de papel, una carta. Lo único que salvé del apartamento de mi abuela. Escrito con su letra elegante y descolorida, tinta azul pálida sobre papel grueso, poco antes de enfermarse. Lo único que no tiene sentido. Ella me advierte sobre las verdades flexibles de mi madre. Pero también menciona un nombre que estaba prohibido en nuestra casa, Arthur Whitlock, mi abuelo materno.
Un hombre que no había visto desde que tenía 4 años. Mi madre siempre lo describió como un monstruo, cruel, que la desheredaba por casarse con mi padre y no quería tener nada que ver con nosotros. Pero la carta de la abuela decía algo más: no dudes de la bondad de Arthur, Camilla. Solo está ciego porque otros le pusieron protectores en los ojos. No entendí. Era un fantasma, un nombre en los carteles de los edificios, un magnate de la madera convertido en filántropo, intocable como el aire enrarecido de los pisos más altos. La carta parecía simplemente una triste ilusión sin fundamento. Mi mejor amiga, May Ellis, sabía que algo andaba mal. Me conocía demasiado. Esto de quedarte en el estudio de tu amigo se está volviendo viejo, Cam. Me había acorralado en la cafetería una semana antes, mientras yo tomaba una taza de café durante 3 horas. Estás exhausto. Has perdido peso. Solo dime qué está pasando. No pude. La vergüenza era un bloque de cemento en el pecho. Estoy bien, May. Solo estoy estresada. Me escapé antes de que ella pudiera insistir. Ella no lo creyó. Anoche me encontró. La lluvia caía sin piedad, convirtiendo el aparcamiento en un espejo negro y aceitoso. El frío se filtraba por las rendijas del coche como dedos helados. Había trabajado doble turno en el almacén de autoalmacenamiento, tan cansado y tan destrozado que ni siquiera usé el gas para ir al gimnasio a darme una ducha caliente. Simplemente me envolví en mis abrigos, cerré las puertas y apoyé la caja de documentos contra la ventana, como si eso pudiera protegerme de algo. Me quedé dormido hecho un ovillo tembloroso en el asiento del conductor, con los dientes castañeteando y los huesos doloridos por el frío. May había ido a buscarme. Más tarde dijo que tenía un mal presentimiento. Caminé por los estacionamientos cerca de mi nuevo trabajo, gimnasios baratos, lavanderías, supermercados de barrio. Así vio mi hatchback estacionado bajo la parpadeante luz amarilla del cartel del supermercado. No fue a propósito, juraría más tarde. Le temblaban las manos. Simplemente me vio allí, pequeña y expuesta, y el celular se le acercó a la cara antes de que pudiera pensar. La foto salió borrosa, iluminada por el verde enfermizo del logo de la tienda. Pero sin lugar a dudas era yo, durmiendo en un auto sin hogar, un fantasma de mí mismo. May era del tipo que solucionaba problemas. Esa imagen la perseguía. Empezó a cavar. Recordó el nombre que había mencionado solo una vez, semanas atrás, en la carta de la abuela, Whitlock. No fue difícil de encontrar. El Whitlock Civic Trust aparecía en todas las noticias sobre organizaciones benéficas locales, hospitales, bibliotecas, centros culturales. Fue un disparo desesperado en la oscuridad, pero May estaba furiosa. Encontró el correo electrónico de contacto en el sitio web público de la fundación, probablemente solo una bandeja de entrada gestionada por un sistema automático. Adjunto la foto. Escribió un mensaje breve y brutal: esta es Camilla Knight, nieta de Arthur Whitlock. Está durmiendo en este auto, en este estacionamiento. Su familia le dijo que no querías tener nada que ver con ella. Creo que te están mintiendo. Se hizo clic en enviar a las 11:30 de la noche. No esperaba una respuesta. Pero 3 horas después, a las 2:30 de la madrugada, su celular iluminó la oscuridad con un número desconocido. Una voz masculina, tranquila, profesional, seria, atravesó la noche: este es Caleb Rowe, empleado del señor Arthur Whitlock. Le gustaría saber el lugar exacto donde se tomó esta fotografía. No sabía lo del correo electrónico. No sabía nada de la foto granulada. O la llamada telefónica de las 2:30 desde Caleb Rowe. No sabía que toda mi vida había sido detonada por un clic desesperado al enviar. Solo sabía que tenía frío. Que el próximo turno en el primer almacenamiento de North sería una tortura. Era martes. Día para procesar el nuevo lote de unidades abandonadas. Mi trabajo, separar lo valioso de lo que es basura, una ironía demasiado cruel para ser una coincidencia. Pasé 12 horas arrastrando muebles empapados, cajas de cartón blandas, bajo luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia capaz de perforar cráneos. El aire pesado olía a moho, polvo y vidas olvidadas. Alrededor de las 4 de la tarde, estaba empujando un pesado armario de roble sobre un carrito con una rueda atascada. El cordón andrajoso de mi zapatilla izquierda, el que hice con un triple nudo, finalmente se rompió.
Caí de rodillas. La grava del suelo del muelle se clavó en mi piel. Un dolor agudo detrás de los ojos, no por la columna destrozada ni por los hombros ardientes, sino por el cordón del zapato. Fue el insulto final, demasiado patético para ser verdad. Camilla Knight, ex coordinadora financiera, arrodillada en un almacén polvoriento, incapaz ni siquiera de mantener sus propios zapatos atados. No sabía que al otro lado de la calle, estacionado en un discreto y costoso sedán negro, un anciano observaba ese preciso momento a través de binoculares. No sabía que le temblaban tanto las manos que Caleb, al volante, tuvo que preguntar si se encontraba bien. No sabía que Arthur Whitlock, el multimillonario fantasma, el hombre que mi madre juraba que conocía en las galerías de arte de Europa, vio a su nieta intentar arreglar un cordón de zapato roto con dedos entumecidos, sus ojos ardían por el cansancio y algo más profundo, algo que ni siquiera yo podía nombrar. Terminé el turno, tomé los $120 en efectivo del capataz y cojeé hasta mi auto. Me senté durante 10 minutos completos, dejando que el cansancio me ahogara, tratando de reunir fuerzas para conducir hasta el gimnasio y darme una ducha. Fue entonces cuando el celular vibró. Era Mayo. Cam, ¿ya saliste del trabajo? Su voz era tensa, demasiado falsa, como una sonrisa forzada. Ya terminé. ¿Qué fue? Nada. Quiero decir. Quizás sea algo bueno. Ella respiró hondo. Esto va a parecer una locura, pero creo que te tengo una oportunidad. Suspiré masajeándome las sienes. Mai, te lo agradezco, pero no tengo ganas de hacer un examen de mecanografía en este momento. No está escribiendo. Es hacer networking. Un contacto. Ella hizo una pausa. Un viejo amigo de tu abuela. Me paralizó. La mano se quedó congelada en el aire. ¿De mi abuela? Sí. Su nombre es Arturo. Se enteró de que estabas en la ciudad y que buscabas trabajo. Quiere conocerte. Una desconfianza fría e instantánea recorrió mi columna vertebral. ¿Escuché de quién? De tu parte, Cam. Su voz bajó casi hasta convertirse en un susurro. De ti. Sobre y lo volvió a guardar en el bolsillo interior de su abrigo, con un movimiento tan preciso que parecía coreografiado. El sonido del papel deslizándose contra la tela era el único ruido en la cabina, aparte de los latidos tan fuertes de mi propio corazón que temí que él pudiera oírlo. Tienes la boca de tu abuela, dijo finalmente, su voz todavía áspera, pero con algo nuevo, una nota de aprobación renuente. Y la terquedad también. No fue un cumplido. Fue una observación. Como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Ella me enseñó que la dignidad no se puede comprar, respondí enderezando la espalda, a pesar del cansancio que pesaba sobre mis huesos. Ni siquiera se vende. Arthur Whitlock inclinó la cabeza solo un grado, como si estuviera recalculando algo en su mente. Luego, con un gesto casi imperceptible, llamó al hombre que estaba en la puerta. Caleb, porque ahora estaba seguro de que ese era su nombre, se acercó en 3 pasos silenciosos, como si se deslizara sobre el desgastado linóleo del suelo. Sin decir una palabra, Arthur extendió su mano y Caleb colocó en ella una tarjeta de presentación blanca, sin logotipos, solo un número de teléfono grabado en oro. Mañana, dijo Arthur, deslizando la tarjeta por la mesa, hacia mis dedos. A las 9. Mi oficina. La dirección está al dorso. No fue una invitación. Fue una orden disfrazada de oportunidad. ¿Y si digo que no? Pregunté, aunque ya sabía que no lo diría. No después de ese sobre. No después de esos ojos que parecían ver más allá de mis mentiras incluso antes de que las inventara. Él no respondió. No era necesario. El silencio entre nosotros era elástico, estirado al límite, cargado de todo lo que no se decía. Hasta aquí llegaste. Ya sabes lo que costó. Sabes lo que está en juego. ¿Qué es eso? Pregunté finalmente, tocando la tarjeta con las yemas de los dedos, como si fuera a quemarse. Un trabajo, respondió Arthur secamente. No es caridad. Es trabajo. Duro. Y ganarás cada centavo. ¿Haciendo qué? Sus delgados labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo más peligroso, el comienzo de un plan. Lo que sea necesario. El aire en la cabina se volvió más denso. Debería haber pedido más.
Debería haber exigido respuestas. Pero el hambre, el cansancio, el recuerdo de mi abuela diciendo, confía en tu instinto, Camilla, todo me detuvo. Además, ya había cruzado una línea al entrar allí. No había vuelta atrás. Las 9, repetí metiéndose la tarjeta en el bolsillo como si fuera una granada. Arthur asintió satisfecho. Luego, con la misma precisión con la que se había sentado, se levantó acomodándose su impecable abrigo. Caleb ya estaba a su lado, como una sombra obediente. Una cosa, dijo deteniéndose a mi lado, su voz tan baja que solo yo podía oírla. Tu abuela me pidió que te cuidara si le pasaba algo. Una pausa. Ella no me pidió que fuera amable. Y con eso se fue. Me quedé sola en la cabaña con el plato de comida intacto frente a mí y el dulce aroma a cereza del pastel elevándose como una promesa o una trampa. El tenedor tembló en mi mano. No por miedo. No solo por eso. Porque por primera vez en meses tenía algo que parecía esperanza. Y eso era más peligroso que cualquier sobrelleno de dinero. Voz tan firme que me sorprendió incluso a mí mismo. Porque cada centavo que ganaba desaparecía como humo entre sus dedos. Cada vez que intentaba ahorrar algo, una propina extra, un reembolso de impuestos, incluso el dinero que mi abuela me había dejado en secreto, había una emergencia. Una deuda inesperada. Una inversión que no podía esperar. Pablo lo necesitaba. Lily Glow lo necesitaba. La familia lo necesitaba. ¿Qué pasa si pregunto? Si me atreviera a preguntar a dónde se fue el dinero que trabajé duro para ganar. Luego vinieron las lágrimas de Diana, las miradas dolidas, las acusaciones veladas, no confías en nosotros, Camila. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Como si hubieran hecho algo además de enseñarme que el amor era sinónimo de deuda. Que fidelidad se mide en silencios comprados. Arthur se reclinó en su silla, sus dedos tamborilearon una vez sobre su formica. No fue impaciencia. Fue un cálculo. Un hombre como él, que había construido imperios con nada más que voluntad y crueldad estratégica, reconocía el olor de una trampa cuando la veía. Y yo acababa de describir uno de los más elaborados que jamás había oído. $34.600, repetí, como si las palabras tuvieran peso propio. Eso es lo que logré demostrar. Lo que no pude hacer, tragué. Lo que no pude documentar es peor. Estos son los cheques que falsificó con mi firma. Las cuentas que abrí a mi nombre. Las tarjetas de crédito que llegaron por correo, ya activadas, ya usadas. Cada vez que intentaba cerrar uno aparecía otro. Como un tumor. Cortó uno y en su lugar crecieron dos. Sus ojos, esos ojos pálidos que me habían evaluado con desdén minutos antes, ahora ardían con una terrible comprensión. Él lo sabía. No necesitabas que te explicara el resto. Un hombre que había lidiado con la traición corporativa durante décadas reconoció el patrón, el aislamiento gradual, la dependencia forzada, la ilusión de que los necesitabas más que ellos a ti. ¿Tienes los recibos? Su voz era baja, casi un gruñido. Asentí. En el coche. Junto con las cartas de mi abuela. Y dudé. Una prueba de ADN. Hecho en secreto con un bastoncillo de algodón que robé del cepillo de dientes de mi madre. Porque, verás, necesitaba saberlo. Necesitaba asegurarme de no estar loco. Que todo esto no era solo mi paranoia. Arthur no parpadeó. No se movió. Pero algo en su rostro, una sombra que pasó detrás de sus ojos, me dijo que estaba reviviendo cada mentira que Diana le había dicho. Cada performance en París, cada retiro espiritual en la India. Cada tonta excusa que justificaba mi ausencia. Y luego lentamente sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo que acababa de ver la puerta de la jaula abierta. Caleb, dijo sin quitarme los ojos de encima. La puerta de la cabina se abrió instantáneamente, como si el hombre estuviera esperando afuera. Señor. Trae el coche. Demos un paseo. Arthur finalmente desvió la mirada, fijándola en algo más allá de mí, más allá de las paredes del restaurante. Algo en el horizonte que solo él podía ver. Y llama a mi abogado. Año 7. Contenedor inalcanzable. Fondos reasignados por cláusula discrecional. Año 6.
Intento de contacto a través del último empleador conocido. Ninguna respuesta. Estado, inactivo. Año 5. Intento de desembolso final. Carta certificada no reclamada. Fideicomiso congelado pendiente de verificación del beneficiario. Los números saltaban de la página como cuchillos. Estas no eran solo líneas en un informe. Eran cicatrices. Cada nota, cada inalcanzable, cada latente era un año de mi vida en el que habían decidido que yo no existía. Mientras mi madre y Paul se embolsaban cientos de miles. Mientras que Lily recibía un salario ejecutivo por pretender pintar cuadros abstractos en un estudio que yo nunca visitaba. Mis dedos estaban temblando ahora. No por frío, no por hambre, sino por una rabia tan pura que ardía como ácido en las venas. Arthur observó mi cara mientras leía. No había triunfo en sus ojos. Solo una oscura comprensión, como si ya supiera lo que esas páginas me harían. Te borraron, dijo en voz baja. No solo el dinero. De la familia. De la historia. Y lo peor, te hicieron creer que fuiste tú quien falló. Tragué fuerte. La habitación pareció inclinarse ligeramente como un barco a punto de hundirse. ¿Por qué? Mi voz era ronca. ¿Por qué me dejaron desamparado mientras tanto? Arthur se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba como si estuviera midiendo cada palabra. Porque eras el único que podía haberlos detenido. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Tu abuela lo dejó claro en su testamento, si alguna vez descubrieras la verdad sobre los fondos, si alguna vez cuestionaras las discrepancias, todo el sistema se vendría abajo. Necesitaban que permanecieras en la oscuridad. Dependiente. Hizo una pausa. O mejor aún, que te considerabas un fracaso. El silencio que siguió fue penetrante. La señora Álvarez se cruzó de brazos y su mirada era aguda como una espada. El señor Harrison, pálido como un fantasma, evitó todo contacto visual. ¿Pero por qué yo? Insistí. ¿Por qué era yo tan importante? Arthur sonrió, un gesto triste, solo la fría reverencia de un hombre que finalmente revela las cartas que había conservado durante décadas. Porque, Camilla, eres la única heredera legítima de Whitlock. Deslizó otro documento sobre la mesa. Un certificado de nacimiento amarillento con un sello roto de una oficina de registro europea. Tu madre no es hija de Diana Croft. Eres. El papel revoloteó entre mis dedos. Nombre de la madre, Elena Whitlock, de soltera Knight. Nombre del padre, Arthur Whitlock Sr. Eso es imposible, murmuré. Mi madre siempre decía que yo era hija de su primer matrimonio, que mi padre era un artista fracasado. Completó Arthur secamente. Conveniente, ¿verdad? Especialmente cuando el verdadero heredero Whitlock estaba justo frente a ellos, trabajando como un esclavo para mantener el estilo de vida que te robaron. Mi estómago se revolvió. Las piezas empezaban a encajar como cuchillos sobre un objetivo, las miradas desdeñosas de mi madre cuando hablaba de la universidad, la forma en que Paul siempre me trataba como una carga, la insistencia de Lily en mantenerme en el proyecto con promesas vacías. Ellos lo sabían, susurré. Todos lo sabían. Arthur asintió lentamente. Y ahora, Camilla, tienes una opción. Empujó una pluma Montblanc y un contrato sobre la mesa. Puedes salir de esta habitación, tomar lo que queda de tu vida y desaparecer. O puedes sentarte aquí y ver cómo desmantelo el imperio que construyeron con su nombre. El papel brillaba bajo la fría luz del techo. No fue una invitación. Fue una declaración de guerra. El récord fue implacable. Sin respuesta, año 6. Correspondencia redirigida a Guardián, año 5. Contacto rechazado, año tras año, rechazado, ignorado, silenciado. Las palabras resonaron en la habitación como martillazos. Toda mi vida adulta reducida a códigos contables, a firmas que nunca fueron mías. Arthur no necesitó alzar la voz. El hielo en su tono fue suficiente. Aquí se registra que todas las solicitudes de contacto de la señora Knight fueron redirigidas a The Guardian. Sus dedos presionaron contra el papel, como si pudiera aplastar la traición entre ellos. ¿Quién es exactamente el tutor designado en esta cuenta? El señor Harrison tragó.
El hombre pareció encogerse en su silla, como si el peso de aquellas carpetas lo aplastara contra el cuero. Este protocolo, su voz se apagó. Fue establecido por su orden, señor. Hace 8 años tras su infarto. Toda la correspondencia familiar debe filtrarse a través de un único punto de contacto para reducir su estrés, según sus propias instrucciones firmadas. ¿Quién fue el contacto? Arthur no parpadeó. Harrison miró hacia abajo. Su hija, señor. Señora Diana Croft. El aire salió de los pulmones de Arthur con un fuerte silbido, como si le hubieran dado un puñetazo. Por primera vez parecía viejo, no el hombre de acero que dominaba las habitaciones con una mirada, sino un hombre traicionado por su propia sangre. Sus manos temblaron levemente sobre la mesa. Firmé esto, susurró, más para sí mismo que para nosotros. Su voz se quebró. Estuve en la UCI. Los médicos dijeron que el estrés. Ella se ofreció a aligerar la carga. Dijo que se encargaría del ruido familiar para que yo pudiera recuperarme. La señora Álvarez no perdió el tiempo. Su bolígrafo golpeó la mesa con un ritmo seco y agudo. Señor Arthur, como abogado de este fondo, debo advertirle, este patrón es extremadamente preocupante. Su tono era agudo, quirúrgico. Interceptación sistemática de correspondencia. Malversación de fondos. Aislamiento deliberado de un miembro de la familia. Estos son indicadores clásicos de influencia indebida y posible abuso de personas mayores, asterisco. Las palabras flotaron en el aire estéril de la habitación. Arturo levantó la cabeza. Ya no había ninguna vulnerabilidad en su rostro. Solo una furia helada y controlada, de esas que preceden a las tormentas. Señora Álvarez, quiero una auditoría interna inmediata de cada centavo depositado en la cuenta del fideicomiso familiar durante los últimos 10 años. Su voz era una espada. Quiero saber a dónde fue. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién se benefició? Pero, señor, tartamudeó Harrison. Esta cuenta está administrada por la señora Croft. Tiene estatus discrecional. Entonces revoque la discreción, interrumpió Arthur. Auditoría. Ahora. Encontré mi voz. Salió bajo pero cortó el silencio como una navaja. Sé dónde acabó parte de ese dinero. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me levanté, caminé hacia la puerta y recogí la caja de archivos que Caleb tenía afuera. El sonido del cartón raspando contra la madera pulida resonó como un veredicto. No fue un desastre. Era un expediente. Mientras mi cuenta estaba marcada como inactiva, yo había creado esta. Coloqué los documentos sobre la mesa, uno por uno, extractos bancarios con retiros encerrados en un círculo rojo, comprobantes de transferencias a Lily Glow, recibos de pagos a Cel a nombre de mi madre. 5 años de salarios, horas extras, dinero plasma, todo agotado, gota a gota. Este es mi récord, dijo. $34.600. Enviado a las mismas personas que recibieron 180.000 al año de usted, mientras afirmaban estar en quiebra. Mis dedos presionaron el último recibo. A los mismos que te dijeron que estaba en Europa. Arthur miró mi patético y meticulosamente organizado montón. Luego pasó a su impecable informe, 20 páginas de mentiras en papel con membrete. Las 2 versiones, una al lado de la otra, formaban un retrato tan feo, tan completo, que el silencio se hacía sofocante. Él asintió lentamente. Gracias. Su voz era ronca. Tienes la meticulosidad de tu abuela. Se volvió hacia la señora Álvarez. Organizar una reunión. Confidencial. Quiero que mañana venga a mi oficina el inspector de más alto rango de la División Local de Protección de Ancianos. Sus dedos se cerraron en un puño. Quiero saber la definición exacta de aislamiento coercitivo y cuáles son nuestras opciones legales. Ahora. Inmediatamente, señor Whitlock, respondió la abogada, ya escribiendo en su teléfono celular. El juego había cambiado. La investigación había comenzado. Por un momento, la mirada de Arthur se suavizó cuando se volvió hacia mí. Has pasado por un infierno, Camilla. Y anoche empujó la puerta hacia atrás. Abrió un cajón y deslizó una tarjeta por la mesa. No era negro. No era oro.
Era una tarjeta corporativa anónima, sencilla y sin ostentación. Esto no es un folleto, dije colocándolo frente a mí. Es un avance. Por el Arbitrary Trust. Con límite imprescindible. Válido por 60 días. Sus ojos se encontraron con los míos. A partir de este momento estás contratado. Como consultor para esta auditoría. Eres el único que conoce el otro lado de esta historia. Pero no puede funcionar si te preocupa dónde vas a dormir o cómo vas a comer. Miré la tarjeta. Fue un ancla. Una tregua. Pero mi mano no se movió. Arthur, mi voz era espesa. No puedo. No se puede librar una guerra desde una trinchera, interrumpió, firme pero no cruel. Necesita una sede. Este es tuyo. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Dijiste que necesitabas un trabajo. Este es el trabajo. Tenía razón. No podría ayudar a mi abuela si todavía estuviera lavándose el pelo en el lavabo del gimnasio. No podría desmantelarlo si estuviera transportando cajas desde North Spur. Tomé la tarjeta. El plástico estaba frío. Derecho. Acepto, dijo sosteniendo su mirada. Como anticipo. Para poder levantarme y hacer el trabajo. Bien. Saludó a Caleb, quien ya había vuelto a entrar a la habitación. Búscale un lugar para ella. Algo seguro. Contrato mensual, 30 días. Cocina. Realmente funciona. Quiero el contrato en mi escritorio a las 5. Sí, señor. Caleb asintió, ya moviéndose. 20 minutos después estaba en el vestíbulo. La tarjeta pesaba mucho en su bolsillo. Mi mente daba vueltas, becas, tasas de custodia, abuso, auditoría. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Madre. ¿Le estás hablando mal de la familia? Miré las palabras. Hablando mal. La pequeña acusación. La suposición automática de que yo era el mentiroso. Pero no fue una pregunta. Fue un destello de pánico. Ella había escuchado algo. Intenté acceder a la cuenta. Sintiendo que se acerca el primer frío del invierno. No me sentí enojado. No me sentí triste. Solo un frío profundo como el silencio antes de una avalancha. Apagué la pantalla. Guardé el teléfono sin contestar. El apartamento que encontró Caleb olía a pintura fresca y a desinfectante. Pequeño. Estéril. Muebles genéricos, cuadros atornillados a la pared como si tuvieran miedo de que los robaran. Pero había una cocina que aún no había usado. Un baño con agua caliente que nunca se acababa. Una puerta con cerradura. Dormí en un colchón de verdad durante 2 noches, pero aún así me desperté a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado, desorientado por el silencio, por la ausencia del volante incrustado en mis costillas. Ya no estaba en modo de supervivencia. Estaba en espera. Arthur lo había llamado su cuartel general. Y eso fue exactamente todo. Una base de operaciones. Una guerra que apenas había empezado a comprender. Mi teléfono sonó. ¿Puede? Su voz era pura electricidad. Camila, encontré algo. Respiró rápidamente como si hubiera corrido un maratón. Estaba revisando los registros públicos de Lily Glow y no creerás lo que acaban de hacer. Me senté en la cama, alerta al instante. ¿Qué? La empresa acaba de presentar una. Levántate de esa cama como si el suelo estuviera en llamas. $10.000. Un depósito. En el oeste de Hollywood. Mientras contaba monedas para el tanque de gasolina, mientras Arthur firmaba cheques que se evaporaban en el aire, mientras Caleb conducía en silencio, asimilándolo todo, estaban celebrando. No es una victoria. Un golpe. Un atraco meticuloso ejecutado con sonrisas, cenas y correos electrónicos falsos, mientras nosotros, los objetivos, estábamos ocupados despidiendo empleados, vendiendo plasma, creyendo que la quiebra era el destino, no un robo. May, mi voz era un alambre de acero estirado al máximo. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Camilla. Bajó la voz, pero el sonido de las cintas de correr y las mancuernas aún vencía el silencio. Está gritando.
Dice que la fuente finalmente se ha secado, pero que han logrado exprimir lo suficiente para el gran salto. Sus palabras. ¿Y adivina qué? La fuente soy yo. O mejor dicho, lo que quedó de mí después de que me vaciaron. Mis dedos hormiguearon. No fue ira. Era algo más primitivo, más frío, la certeza de que por primera vez no estaba persiguiendo sombras. Estaba mirando directamente al cañón de un arma cargada y apuntaba a Arthur. Están huyendo, murmuré, más para mí que para Mai, no es solo dinero. Eso es todo. Los documentos, las pruebas, las huellas. Quemarán la casa y se llevarán las cenizas. Exacto, confirmó Mai con el sonido de sus pasos acelerando en la cinta. ¿Y sabes cuándo dijo que se aprobó la transacción final? Ayer. El mismo día Arthur recibió ese informe vacío sobre la tarifa de cuidado familiar. El chasquido fue físico. Como si alguien me hubiera golpeado la columna con un martillo. Ellos lo sabían, sí sé. Diana sabía que Arthur se enteraría. Sabía que estábamos cavando. Entonces ella aceleró el plan. Liquidó todo, lo transfirió y ahora, se me cortó la respiración. Ahora van a desaparecer con el dinero y las pruebas. Camilla, la voz de Mai cortó el aire, urgente. Hay más. Lily dijo que el último paquete llega mañana. Que después de eso son libres. Lo que sea que eso signifique. No necesitaba preguntar. Lo sabía. Era el Arbitrer Trust. El último activo. La última parte de Arthur que aún no habían devorado. Y mañana lo harían. Mai, mi voz era demasiado tranquila, un contraste grotesco con el huracán dentro de mí. Necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa. Encuentra a Lily. Ahora. Síguela. Descubra dónde vive, con quién habla, qué lleva consigo. No la pierdas de vista. ¿Y Mayo? Una pausa. Si menciona algún documento, un contrato, cualquier cosa que suene a transferencia, me llamas enseguida. No importa la hora. No importa dónde esté. De por hecho, respondió ella, ya jadeando. Pero Camilla, ¿qué vas a hacer? Miré el reloj. 10:47. Voy a despertar a un hombre que cree que todavía tiene tiempo. ¿Y luego? Sonrió sin humor. Quememos el puente antes de que crucen. Mai exhaló largamente como si midiera el peso de cada palabra antes de dar su respuesta. Dame 20 minutos. Colgué. 20 minutos para rastrear a una llamada anónima. 20 minutos para demostrar que no era paranoia, que en realidad estaban cavando mi tumba con sus propias manos. 20 minutos para decidir si me iba a quedar sentado o quemar algo antes de que tuvieran la oportunidad. Opté por la segunda opción. La oficina de Arthur todavía olía a papel viejo y café fuerte. Estaba donde siempre estaba los últimos días, en el desgastado sillón de cuero, sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón como si marcara el tiempo de una cuenta regresiva. No a la muerte, sino a la guerra. Llamaron al hotel, anuncié sin preámbulos. Dijeron que era inestable. Que la habían despedido por problemas de conducta. El trabajo consistía en limpiar baños, Arthur. Se me quebró la voz, pero me tragué el temblor. No es una coincidencia. Es estrategia. Él no se dio vuelta. No era necesario. Sabía exactamente dónde estaba, como si supiera exactamente lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de mi boca. Por supuesto que lo es, murmuró finalmente. Me estás molestando. Y la gente molesta hace cosas predecibles. Me hundirán a mí antes que yo a ellos. Entonces no lo dejes. Fue tan simple como cruel. Arthur no ofreció ningún consuelo. Ofreció armas. Mai está rastreando la llamada, dije, más para mí que para él. Pero, ¿y si no sale nada? ¿Qué pasa si es solo otra sombra que no podemos atrapar? Esta vez se dio la vuelta. Los ojos, antes apagados, ahora brillaban con algo que no era ira, no era triunfo, era reconocimiento. Camilla, dijo en voz baja. Ya los tienes. Simplemente no saben que están muertos todavía. El teléfono vibró en mi mano. ¿Puede? No es un mensaje.
Un audio. Hice clic. Confirma que el mensaje fue entregado. Sí, señor. ¿Y el nombre? Camila Noche. Exactamente. Grave problema de conducta. No, no existe ningún proceso, pero la referencia es de fuente confiable. Sí. Gracias por su cooperación. La voz era masculina. Frío. Profesional. El tipo de tono que utilizan cuando leen un guión preparado. Es Paul Cissé. No, corrigió Arthur levantándose con calculada lentitud. Es su abogado. El mismo que firmó los papeles de Maple Crest. El mismo que actualmente intenta convencer a un juez de que eres un mentiroso peligroso. Mi estómago se revolvió. Están usando el sistema en mi contra. Están quemando el sistema para enterrarte. Arthur se ajustó la corbata, como si se estuviera preparando para la cena, no para la batalla. ¿Y me vas a dejar? No fue una pregunta. Fue un desafío. Y por primera vez en semanas sentí algo más que miedo o furia. Sentí hambre. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Arturo sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que finalmente vio la pieza encajar en su lugar en el tablero. Démosles exactamente lo que se merecen, dijo, recogiendo su abrigo. Una lección de lo que sucede cuando te metes con la persona equivocada. Y por una vez, no se trataba de justicia. Se trataba de venganza. Auditor contratado para descubrir un plan de malversación de fondos que nadie más había podido rastrear. No fue un regreso triunfal. Fue una infiltración. La insignia en mi pecho no tenía mi nombre real, solo un código de acceso temporal y una lista de sistemas para los que teóricamente no debería tener permiso. Pero conocía todas las lagunas que había en ese lugar. Cada falla en los protocolos de seguridad, cada atajo en los informes financieros que nadie más notó. Porque yo los había creado. O mejor dicho, los había dejado allí, como un mapa de mina enterrado, esperando el momento adecuado para detonar. El jefe del departamento de cumplimiento, un hombre con gafas metálicas y un apretón de manos que olía a desinfectante, me llevó a una sala de conferencias en el sótano. Las paredes eran de hormigón pintado de un beige institucional, el tipo de color que agotaba la energía de la gente incluso antes de la primera reunión. La situación es delicada, dijo, deslizándome una tableta. Hemos tenido discrepancias en los pagos a proveedores durante los últimos 18 meses. Montos que no coinciden con los contratos, transferencias a cuentas que no deberían existir. Alguien está desangrando a la empresa y la alta dirección quiere que se resuelva silenciosamente. Hojeé los informes con dedos que no temblaban. Los números me llamaron la atención como si fueran viejos conocidos. No eran solo distracciones. Fueron asesinatos financieros, precisos, calculados, con la misma firma que había visto en las declaraciones de Maple Crest. ¿Ya tienes sospechosos? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Dudó. Hay rumores. Un ex empleado, inestable. Alguien que tuvo acceso a todo antes de que la despidieran por conducta inapropiada. Miré hacia arriba. Sonrisa. No fue una sonrisa amistosa. Conducta inapropiada, ¿cómo? Bueno, se ajustó la corbata. Hay constancia de que falsificó documentos, amenazó a compañeros, sufrió una crisis nerviosa durante una auditoría. Interesante, murmuré, escribiendo algo en la libreta. Porque los desvíos comenzaron exactamente 3 semanas después de que la sacaron del sistema. Casi como si alguien la estuviera usando como chivo expiatorio mientras continuaba el plan sin interferencias. Su rostro palideció. ¿No crees? No creo nada, interrumpí cerrando la tablet con un clic. Lo sé. Y lo demostraré. Tragó con fuerza. Pareces muy confiado. Es porque ya he visto esta película antes, respondí poniéndome de pie. Y esta vez escribo el final. Salí de la habitación sin esperar permiso. El edificio todavía olía a alcohol en gel e hipocresía, pero ahora ya no era la empleada que perseguía aprobaciones, que se tragaba insultos para conservar su trabajo. Yo era el cazador. Y me habían dado las llaves del zoológico.
Esa noche, sentado en el apartamento que Arthur me había preparado, un lugar sin nombre en el contrato de arrendamiento, pagado en efectivo por una LLC sin rostro, abrí la computadora portátil y comencé a mapear. No fueron solo las desviaciones de Cleanebex. Era toda la red. El Maple Crest, las cuentas offshore, los pagos a un bufete de abogados en Caimán que, casualmente, representaba los intereses de la familia Lillycroft en paraísos fiscales. Y entonces, justo en el centro de la pantalla, como un faro en la oscuridad, apareció ella. Lirio. Su nombre estaba en todas partes. No como beneficiaria directa, era demasiado inteligente para eso, sino como la firma de los contratos, como la voz en los correos electrónicos que aconsejaban a Arthur transferir fondos, como la mano invisible que había redirigido cada centavo que debería haber sido mío. Y por primera vez no me sentí enojado. Sentí hambre otra vez. Porque ahora tenía algo que ellos no tenían, pruebas. Y Arturo tenía razón. Eran predecibles. Y yo era la tormenta que nunca vieron venir. Ya no era una contratista cualquiera de la firma auditora. Era una sombra con una placa, un fantasma con acceso. Me asignaron un proyecto retrasado en otro departamento, un rincón olvidado de la máquina corporativa donde nadie prestaba atención. Tenía un escritorio, una computadora, una identidad prestada. Utilicé las mismas habilidades que mi familia había descartado como inútiles para ganarme mi propio salario esa noche, en el apartamento beige donde por primera vez en casi un año, cerré los ojos y dormí. Dormí toda la noche. Porque ahora tenía 3 cosas que nunca podrían quitarme, un propósito, un plan y un aliado inesperado. La noche siguiente regresé del segundo día de trabajo con los huesos doloridos por el cansancio, pero con la mente más clara que nunca. Preparé café, me senté a la pequeña mesa de la cocina y abrí mi correo electrónico personal. Un nuevo mensaje. No fue spam. No fue de mayo. Fue una alerta automática del Tribunal Sucesorio del Condado. Mi corazón se detuvo. Asunto, notificación de audiencia. Haga clic en el PDF adjunto. Petición de emergencia para tutela y curaduría temporal. Solicitante, Diana Croft. Asunto, Arthur Whitlock. Mi madre se estaba mudando. Y no fue un ataque cualquiera, fue un golpe quirúrgico calculado para cortarlo de raíz. Se alega que mi abuelo Arthur sufrió un deterioro cognitivo repentino y severo, fue víctima de explotación financiera e influencia indebida por parte de una nieta separada, con un historial documentado de inestabilidad. Ella no solo me estaba acusando. Estaba tratando de declararlo legalmente incompetente. Si lo lograba, tomaría el control. Los auditores serían despedidos. El dinero volvería a tus manos. ¿Y yo? Sería borrado, legal y financieramente como si nunca hubiera existido. Le envié el expediente a la señora Álvarez, la abogada de Arthur. Su respuesta llegó en menos de 60 segundos, hemos estado esperando esto. El señor Whitlock ya está de camino a la clínica del Dr. Harley para una evaluación independiente completa. Quédese en su departamento. No se vaya. No se comunique con ellos. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. No fue solo un proceso. Fue un intento de robarle la mente. Y con ello, todo lo demás. La señora Álvarez presentó nuestra respuesta antes de que cerrara el tribunal. No fue una negación emocional. Era un informe neuropsicológico de 30 páginas, firmado por el especialista en geriatría más respetado del Estado, completado apenas 2 semanas antes. El lenguaje era frío, clínico e irrefutable. El señor Whitlock exhibe una función ejecutiva excepcional, sin ningún signo de deterioro cognitivo o susceptibilidad a influencias indebidas. Es plenamente capaz de gestionar sus propios asuntos. La jueza, una mujer pragmática que pronto conocería, no accedió a la solicitud de emergencia de Diana. Tampoco lo presentó. Se programó una audiencia de emergencia. Teníamos 72 horas. Y por si fuera poco, dictó una orden de alejamiento temporal, ninguna de las partes podía tener contacto unilateral. A Diana se le prohibió acercarse a la casa de Arthur. Las paredes estaban levantadas. Las líneas de batalla trazadas. Durante 2 días fui a Cleanebex como si nada. Analicé hojas de cálculo con manos firmes mientras mi mente gritaba.
Ella era un fantasma entre ellos, invisible, peligrosa, esperando el momento adecuado para atacar. La noche antes de la audiencia, estaba paseando por el apartamento color beige cuando llegó el correo electrónico de la señora Álvarez. No fue del tribunal. Era del abogado de Paul. El tema, acuerdo de conciliación familiar. Tu última oferta. Tus condiciones de rendición. 1. Diana retiraría generosamente y en confianza su dolorosa pero necesaria petición. 2. Arthur restablecería inmediatamente todos los pagos congelados a Diana, Paul y Lily. 3. Cesarían todas las auditorías internas. 4. Camilla Knight sería expulsada permanentemente de todas las propiedades de Whitlock y de cualquier contacto. Fue un rescate disfrazado de paz. Utilizaron la amenaza de arrastrar el nombre de Arthur por el barro, una demanda por incompetencia pública, como última arma. Como si temiera más las opiniones de los demás que su traición. Conocí a Arthur en la sala de juntas de Arbiter Trust. Leyó el correo electrónico en la pantalla, con el rostro impasible. Se ajustó las gafas con un gesto lento, casi pensativo. Creen que soy un cobarde, dijo en voz baja. Creen que les tengo más miedo a los periódicos que a ellos. Se volvió hacia la señora Álvarez. Enviar una respuesta. Una palabra, no. Luego me miró. El silencio en la habitación era tan denso que parecía sólido. Mañana, advirtió, te atacarán, Camila. No pueden probar que soy incapaz. Entonces demostrarán que eres un criminal. Utilizarán tu falta de vivienda, tu desesperación. Intentarán pintarte como inestable, como un ladrón, como lo que ellos necesitan que seas. Intentarán romperlo. Tragué fuerte. El viejo miedo, el viejo instinto de esconderme, subió a mi garganta como bilis. A tu abuela, prosiguió con voz firme como el acero, la llamaban histérica cada vez que interrogaba a tu madre. La llamaron celosa cuando intentó advertirme sobre Paul. Solo tienen un arma, desacreditar a las mujeres que dicen la verdad. Se inclinó hacia adelante con sus ojos fijos en los míos. Mañana, en esa habitación, será su voz. La voz de la verdad por la que murió intentando luchar. No dejes que te silencien. El tribunal testamentario era pequeño, de color beige y olía a desinfectante industrial y a derrota ajena. Atestado. Mi madre, Diana, estaba en la mesa de los peticionarios, un estudio de elegancia fúnebre, impecable vestido oscuro y collar de perlas alrededor del cuello. Parecía la hija perfecta, forzada a una posición imposible. Paula a su lado con la mandíbula apretada, haciéndose pasar por el protector. Lily detrás de ellos, pálida, enferma, como si estuviera allí en contra de su propia voluntad. Estaba con Arthur y la señora Álvarez. No parecía un hombre a punto de que juzgaran su cordura. Parecía un rey a punto de presidir su consejo. Magnífico. El abogado de Diana, un hombre caro con un reloj de oro y una sonrisa de tiburón, abrió el juego. Pintaba el retrato de una familia amorosa, profundamente preocupada por el patriarca, cuyo comportamiento errático y repentino coincidió sospechosamente con mi reaparición. El señor Whitlock, dijo con la voz llena de falsedad, fue aislado por esta joven, una nieta extraña, sin trabajo, sin dirección fija y con un historial documentado de inestabilidad. Creemos que ella lo confundió sistemáticamente para su propio beneficio. Le hizo una señal a un asistente. Una gran pantalla cobró vida. Aquí, anunció, es donde vivía la señorita Knight. Un motel de carretera, pagado por el señor Whitlock. Apareció la foto. A mí. Borrosa, tomada desde lejos. Pero era yo saliendo del pasillo de Crosby, el motel donde Caleb me había llevado esa primera noche segura. Parecía una fugitiva. Otra imagen. Yo a través de la ventana del dormitorio, sosteniendo una botella de... La botella de licor nunca existió. Nunca he tenido uno en mi vida. Pero aquí estaba la evidencia, manipulada, distorsionada, arrojada a la cara como un veredicto prefabricado. Excelencia, continuó el abogado de Diana, con la voz aceitosa de quien ya se considera un ganador, tenemos evidencia de que la señorita Knight usó esa habitación, pagada por el señor Whitlock, para recibir clientes. Actividad comercial. Lo exploró desde el primer día. Una ola abrasadora de vergüenza y furia me invadió. Me habían seguido. Tomaron fotos.
Y los cambiaron. Me pintaban como un oportunista, un aprovechado, algo peor. Mis manos temblaban sobre la mesa, los dedos se clavaban en la madera como garras. Objeción, señoría. La voz de Álvarez cortó el aire, afilada como una espada. Esto es una invención. El demandante presentó ante este tribunal pruebas manipuladas y perjuras. Una acusación grave, doctora Álvarez. La juez entrecerró los ojos con tono helado. ¿En qué se basa? Efectivamente, Excelencia, Álvarez no parpadeó. Y la verdad está a punto de desmantelar cada mentira aquí presentada. Se volvió hacia la puerta. La defensa llama a May Ellis como testigo de hecho. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puede? No sabía que ella vendría. No sabía que estaba allí. Entró con pasos firmes, su chaqueta impecable como una armadura, su rostro una máscara de furia contenida. Jurando, tomó su lugar con la postura de alguien que ya había ganado la batalla incluso antes de que comenzara. Señorita Ellis, comenzó Álvarez, conoce a la señorita Knight. Conozca su situación. Por favor, dígale al tribunal dónde vivía realmente antes de que el señor Whitlock le ofreciera una sola noche de seguridad en ese motel. Ella vivía en el auto, respondió May, clara, cristalina, cada sílaba un martillo. En el estacionamiento de un supermercado, porque tenía miedo y no tenía a dónde ir. Un murmullo recorrió la habitación. Diana palideció. ¿Cómo sabes eso? Preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. Porque la encontré, May le entregó el teléfono al alguacil. Y tomé esta foto. La imagen proyectada en la pantalla borró el engaño de la botella de licor. En cambio, la verdad desnuda, yo acurrucado en el asiento del conductor de mi auto destrozado, envuelto en abrigos raídos, mi rostro exhausto bajo la luz fluorescente verde del choprite. Alguien en el fondo de la habitación contuvo un sollozo. Esa, señaló May a la pantalla con la voz vibrando de indignación, es la fotografía original, con fecha y hora estampadas, 11:34 del día que la encontré. Es la misma imagen que envié a Whitlock Trust, rogando a alguien que me ayudara. Sacó un fajo de papeles de su bolso. Y este es el informe de incautación del depósito de Toellard, de hace 3 días, cuando remolcaron su coche y su casa, por falta de pago. Otro documento se deslizó sobre la mesa. Y esta es la factura del gimnasio de $10 al mes donde se duchó durante 2 meses. May se volvió hacia el juez con los ojos brillantes. ¿Le suena esto a la vida de una mujer que estaba en fiestas, Excelencia? El silencio que siguió fue ensordecedor. La juez se quedó mirando la foto durante largos segundos, con la mandíbula tan rígida que parecía tallada en piedra. Luego, lentamente, se volvió hacia el abogado de Diana. Abogado, ¿tiene alguna explicación para la flagrante discrepancia entre su prueba y este testimonio? El hombre tartamudeó. Nosotros recibimos esta información. Creíamos que... ¿Lo creíste? Álvarez no le dio respiro. Excelencia, el caso del demandante no es solo frágil. Es un fraude consciente y malicioso contra este tribunal. Depositó un expediente en el estrado del juez. Ahora presento copias de correos electrónicos fraudulentos, supuestamente enviados por la señora Knight, rechazando becas universitarias y su propio fondo fiduciario. Y aquí, tocó los papeles, están los registros del servidor, obtenidos mediante citación legal, que rastrean la IP de cada uno de estos correos electrónicos hasta, hizo una pausa teatral, la red Wi-Fi doméstica registrada a nombre del demandante. Señora Diana Croft. El mazo del juez cayó con un golpe que resonó como un disparo. Esta audiencia está cerrada, tronó su voz, llena de una furia que heló la sangre de todos los presentes en la sala. Se deniega la solicitud de ayuda de emergencia. Con daño extremo. Miró a Diana, luego a Paul y luego a Lily, quien retrocedió como si le hubieran abofeteado. No encontré ninguna evidencia, absolutamente ninguna, de deterioro cognitivo en el señor Whitlock. Pero encontré otra pausa letal, evidencia significativa e inquietante de intenciones maliciosas, perjurio y posible fraude por parte de los solicitantes. Sus ojos eran cuchillos. Este tribunal no es ciego, señora Croft. Su solicitud parece menos una preocupación filial y más un intento de estafa financiera que fracasó estrepitosamente. Volvió a golpear el mazo.
Por lo tanto, ordeno la remisión de este caso a los servicios de protección de adultos para una investigación formal sobre el aislamiento financiero y personal de Arthur Whitlock por parte del señor y la señora Paul Croft. Anna sollozó suavemente. Paul parecía estar a punto de desmayarse. Cuando salimos de la sala del tribunal, el brazo de Arthur fue mi apoyo, firme, irrompible. Esa tarde mi teléfono vibró. May me había enviado un enlace. Lily vive en Instagram. Hice clic. Lily estaba en su habitación, las lágrimas corriendo en ríos negros a través de su maquillaje corrido. Mi hermana, gimió su voz entre sollozos calculados, está destruyendo a nuestra familia. Ella es una mentirosa. Manipuló a nuestro abuelo. Se volvió contra nuestra madre, que siempre lo cuidó. Y ahora nos han cortado el acceso. Ella arruinó mi vida, mi empresa, Lily Glow, se acabó. Los comentarios llegaron a raudales, una avalancha de solidaridad. Oh Lily, mantente fuerte. Tu hermana parece un monstruo. Estamos contigo. Hasta que el viento cambió. Apareció un comentario de un blogger jurídico local que claramente había estado en la sala del tribunal. Espera, ¿el juez no acaba de derivar a tu madre a investigación por fraude? Otro siguió. ¿Alguien sabe acerca de Maple Crest Company? Y luego. Los registros judiciales dicen que los correos electrónicos falsos provienen de la IP de tu casa, Lily. El pánico estaba escrito en todo su rostro. Sus ojos se abrieron mientras leía, sus dedos temblaban sobre su teléfono celular. La transmisión terminó abruptamente cortada como el filo de una navaja. Esa noche en la oficina de Arthur, Caleb entró con un mensaje en las manos. Señor, dijo entregándoselo a Arthur, un consorcio de accionistas minoritarios del Whitlock Civic Trust acaba de ponerse en contacto. Vieron las noticias y los expedientes del caso. Están convocando una reunión de emergencia de la Junta Directiva para abordar la crisis de integridad pública y la clara falta de supervisión familiar. Estaban aterrorizados. Temían que el escándalo manchara la reputación de la institución. Arthur leyó el mensaje. Una lenta y gélida sonrisa curvó sus labios. Él me miró y por primera vez vi en ellos no solo alivio, sino victoria. Paul amenazó con demandarnos por difamación, dijo en voz baja, cortante. Quería luz. El tribunal se lo dio. Una risa seca. Lily quería una audiencia. Internet te lo dio. Ahora los accionistas quieren transparencia. Tocó el papel con un dedo. Acaban de cedernos el escenario para el acto final. Se inclinó hacia adelante y su voz era un susurro letal. Ha llegado el momento. La sala de guerra se transformó. La conmoción y el dolor de la sala del tribunal se evaporaron, reemplazados por una lógica nítida. Caleb, silencioso y preciso, deslizó un pesado libro encuadernado en cuero sobre la mesa frente a mí. Los estatutos del fondo, dijo, marcando con el dedo la página. Una fina cinta negra marcaba la sección 4, artículo B, poderes de emergencia del presidente. Leí las líneas densas, llenas de términos legales. En caso de evidencia creíble de mala conducta fiduciaria, fraude o abuso coercitivo por parte de cualquier beneficiario o fideicomisario, el presidente de la Junta, Arthur, tenía el poder unilateral de proponer enmiendas vinculantes e inmediatas a los estatutos operativos del fondo y su estructura de beneficiarios. Era un mecanismo de autodestrucción. Una cláusula de poder que había insertado décadas antes, una contingencia contra un enemigo. Simplemente no había imaginado que el enemigo sería su propia hija. Las pruebas necesarias para invocarlo llegaron en cascada. La auditoría preliminar de Maple Crest Consulting se completó. El señor Harrison, el contador, lo presentó ahora con sombría satisfacción en su rostro, como si sus cifras finalmente hubieran recibido la justicia que merecían. Es una fachada clásica, explicó proyectando un diagrama de flujo en la pared. Sin empleados. Ninguna dirección física que no sea un apartado postal. Sin factura, sin recibo, sin servicio prestado. Existía con un único propósito, cobrar la tarifa de cuidado familiar de la señora Croft y redistribuirla. El diagrama de flujo mostraba cómo los fondos se diversificaban hacia un concesionario de automóviles de lujo, pagos con tarjetas de crédito de límite alto y, en última instancia, el estudio de Lily en Los Ángeles.
La pieza final encajó una hora más tarde con un correo electrónico urgente, resaltado en rojo, de la señora Álvarez. Provenía del departamento de fraude de League Mesa Bank, donde estaba registrada la cuenta Maplecrest. Hemos identificado un patrón, leyó con los ojos brillando con la frialdad de quien ha visto demasiado. Transferencias grandes e inusuales, siempre en el rango de las 5 cifras, siempre comenzando los martes y viernes por la noche. Caleb mostró su propio historial en el monitor junto al informe bancario. Registro de seguridad de la residencia del señor Whitlock, dijo señalando. Los martes y viernes por la noche eran las noches en que el señor y la señora Croft visitaban la casa. Y aquí sus dedos tocaron la pantalla, 6:05 de la mañana, cámaras desactivadas debido a un error de red. 6:20 de la mañana, transferencia de $75.000 iniciada por Paul Croft. 7:30 de la mañana, salen de la residencia. 7:40 de la mañana, las cámaras empiezan a funcionar por sí solas. El silencio en la habitación era denso. Estábamos ante un horario perfecto, repetido como un ritual. Cegaron la casa mientras sangraban los billetes. Arthur cogió su pluma de plata, pesada como una frase. No solo estaba llamando a la junta. Estaba arrastrando a mi familia al abismo. Firmó 3 cartas idénticas impresas en papel membretado del presidente con el escudo de armas grabado. No estaban dirigidos a mi hija ni a mi hijastro. Eran citaciones formales del presidente de la Junta a Diana Croft, Paul Croft y Lily Croft. En su capacidad oficial como beneficiarios del Whitlock Civic Trust, fueron citados a un procedimiento para testificar sobre la integridad del fideicomiso. Deben asistir, explicó la señora Álvarez con voz cortante. Si rechazaban una citación directa del presidente, automáticamente perderían el derecho a impugnar cualquier moción o sanción impuesta. En esa reunión serían arrestados. No podían huir. No pudieron esconderse. Tendrían que entrar en la habitación que les estábamos preparando y allí arderían. Los 2 días siguientes fueron de preparación quirúrgica. Mike, que había sido mi puerto emocional, se convirtió en nuestra principal estratega. En la sala de conferencias principal, instaló una pizarra de 2,5 metros de ancho. Comenzó a dibujar una línea de tiempo. Fue un trabajo de una simplicidad brutal, en la línea superior, con marcador rojo brillante, las fechas y montos de cada transferencia a Maplecrest Consulting, abajo en negro cada beca para Lily. Y entre ellos mi vida. 10 de febrero, $15.000 para Maplecrest. Camila despedida del Clinivex. 4 de marzo, $500 de Camila a Lily. Camila vende plasma para pagar la gasolina. 18 de abril, $40,000 para la compra de un SUV. Camila se muda a una Techback. 5 de mayo, $15,000 para Maplecrest. Incautan auto de Camila por falta de pago. Cuando estuvo terminado, la mirada era desoladora. Una columna de sus riquezas, levantada sobre el esqueleto de mi ruina. Mi papel era diferente. Me senté con Arthur y la señora Álvarez, puliendo mi declaración. No fue una petición de clemencia. No fue un arrebato emocional. No fue una súplica de mi parte. No estoy aquí para dividir un estado, ensayé, repitiendo hasta que las palabras perdieron todo peso y se convirtieron en puros hechos. No voy a pedir que me devuelvan mis $34.600. No estoy pidiendo dinero. Ajusté mi postura, mi voz firme como el acero. Estoy aquí para exigir 2 cosas, transparencia total y una auditoría forense completa. Y segundo, el fin permanente y jurídicamente vinculante del sistema de aislamiento y abuso que permitió que esto sucediera. Estoy pidiendo que bajen los escudos. Para siempre. Arthur asintió, su rostro tallado en granito. Es exactamente lo que habría dicho tu abuela. Estaban encadenados y como animales enjaulados, se rascaban con uñas y dientes. 2 días antes de la reunión, un comunicado de prensa llegó a las agencias de noticias locales. Vengo de una empresa de relaciones públicas en crisis, cara y aguda. En nombre de la familia Croft, pintó un retrato de un trágico malentendido familiar. Declaraba que yo, Camila Knight, tenía una larga y dolorosa historia de inestabilidad mental e irresponsabilidad financiera.
Mi falta de vivienda era una prueba de que estaba enferma y arremetía contra la familia que, durante años, había intentado ayudarme. Fue su último aliento público para desacreditarme. Duró exactamente 3 horas. La señora Álvarez envió la autorización al Dr. Harley, el neuropsicólogo que evaluó a Arthur, y estaba tan indignado por la petición de tutela que su respuesta fue inmediata. Emitió una declaración pública en la misma agencia, afirmando no solo que Arthur Whitlock estaba completamente lúcido, sino que él mismo me había conocido en el proceso, muy inteligente, lúcido y operando bajo extrema desesperación en una situación de abuso financiero y emocional documentado. El comunicado de la empresa de relaciones públicas fue retirado a las 5 de la tarde. Lily, al darse cuenta de que su transmisión en vivo entre lágrimas se había convertido en una prueba de su conexión con los fondos congelados, eliminó toda su cuenta de Instagram. Pero ya era demasiado tarde. Mai ya había grabado el vídeo y guardado los mensajes en los que Lily se jactaba ante sus amigos del depósito de $10,000 en el estudio de West Hollywood. El último y desesperado movimiento provino de Paul. Debes haberte dado cuenta de que la cuenta de Maplecrest Consulting era tu única salida. Intentó vaciarlo. Inició una transferencia de $50,000 a una cuenta en las Islas Caimán, denominada honorarios legales. Pero la cuenta ya estaba marcada. En el momento en que se inició la transferencia, el departamento de fraude de Igmesa Bank no se limitó a bloquearla. Congeló todo el saldo. Compuso un correo electrónico falso. La tecnología está ahí para eso. Cualquiera con un poco de habilidad. La voz de la señora Álvarez cortó el aire como una espada. Cualquiera, señor Croft, excepto alguien que no supiera que Camilla nunca usó una dirección de correo electrónico con ese dominio. El registro del proveedor confirma, la cuenta fue creada 3 días después de la fecha del correo electrónico. ¿Qué pasa con los metadatos? Estos son aún más reveladores. La IP de origen se remonta a una cafetería en Santa Mónica, donde, casualmente, la señora Croft fue captada por una cámara de seguridad al mismo tiempo, el mismo día, con una computadora portátil abierta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido de las luces. Paul tragó. Su confianza, tan inflada segundos antes, se desinfló como un globo pinchado. Diana, por su parte, no se movió. No parpadeó. Pero sus dedos, esos dedos que siempre seguían cada gesto con precisión quirúrgica, ahora temblaban, casi imperceptiblemente, sobre la mesa de caoba. Arturo no perdió el tiempo. Siguiente elemento. La pantalla ha cambiado. Ahora un gráfico, transferencias sospechosas, cuenta personal de Arthur Whitlock Maplecrest Consulting. Líneas rojas cruzan la pantalla, conectando fechas, cantidades, firmas falsificadas. Estos no son préstamos como alega el señor Croft en sus declaraciones. Estas son desviaciones. Y aquí Arthur señaló una columna resaltada, está la prueba de que la señora Croft no solo lo sabía, sino que lo orquestó. Cada transferencia coincide con depósitos en cuentas controladas por él o sus asociados. Incluyendo, hizo una pausa deliberada, esa pequeña donación de $15,000 a la clínica Horizon Wellness, propiedad de un tal Dr. Elías Bass. Diana finalmente reaccionó. Su risa fue fuerte, forzada, casi histérica. Esto es ridículo. Elías es un amigo de la familia. Un filántropo. Donó millones a... Es un charlatán, la voz de Maya atravesó la de ella, gélida. Y actualmente está bajo investigación del FBI por fraude al seguro médico. ¿La clínica? Una fachada. ¿Los tratamientos exclusivos que le ofreció a Arthur? Placebos extremadamente caros, anunciados como terapias innovadoras. Y adivinen quién firmó los cheques. Abrió una carpeta y arrojó una pila de documentos sobre la mesa. Ustedes, chicos. Alan intentó levantarse, pero Caleb, inmóvil hasta entonces, dio un paso adelante. Un gesto sutil pero suficiente. Alan se hundió en su silla, con los nudillos blancos por la tensión. Arthur se volvió hacia la mujer sentada junto a la señora Álvarez, la observadora de los servicios de protección para adultos. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos, atentos, no perdían detalle. Señora Kendall, ¿tienes alguna pregunta en este momento? Ella ladeó la cabeza, como si sopesara cada palabra. Solo uno. A la señora Croft, Diana levantó la barbilla desafiante.
cuando al señor Whitlock le diagnosticaron los primeros signos de deterioro cognitivo leve, ¿quién lo llevó al neurólogo? El aire salió de los pulmones de Diana con un silbido audible. Yo no lo recuerdo. Interesante, la mujer abrió su propio expediente, porque según los registros médicos, fue Camilla quien lo acompañó. En 3 consultas. Mientras usted, señora Croft, estaba en Aspen pasó una página, y luego en París. Los recibos de billetes de hotel y de avión, todos pagados con tarjetas vinculadas a Maple Crest, lo confirman. Lily sollozó. Un sonido sordo y sofocado. Nadie la miró. Arthur se recostó con los dedos entrelazados sobre la mesa. Llegamos entonces a la pregunta central, su voz era baja, pero cada sílaba resonaba como un martillo. Este no es un caso de mala gestión. Es un robo. Es abuso. Es una conspiración para agotar los recursos de un hombre que confió en usted. Y lo peor, tus ojos se encontraron con los míos por un segundo, casi imperceptiblemente, es que usaste a mi nieta como chivo expiatorio. Se volvió hacia la cámara, que grababa todo en un silencio implacable. Para que conste con efecto inmediato, Whitlock Civic Trust asume el control total de los activos del señor Arthur Whitlock. Todos los poderes anteriores quedan revocados. Todas las cuentas congeladas. Y miró directamente a Diana, todas las partes involucradas en este plan serán demandadas por los daños causados. Civil y penalmente. La conmoción en la habitación era palpable. Pero no hubo más gritos. No hubo más excusas. Porque por primera vez en años tenían miedo. ¿Y yo? Solo respiré. Porque en mi mano, todavía caliente contra la tela de mi bolsillo, estaba el papel azul descolorido, prueba de que ella lo había sabido desde el principio. Y ahora ellos también lo sabían. Será removido permanentemente como beneficiario del fondo con efecto inmediato. La habitación ardió. Diana se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás y resonó contra el suelo de mármol. Su rostro ya no estaba pálido, era una máscara de odio distorsionado, sus labios fruncidos en una mueca que parecía más animal que humana. No puedes hacer eso. Su voz se quebró aguda, descontrolada. Soy la viuda de tu hijo. Yo crié a tus nietos. Yo. Los destruiste. Arthur no levantó la voz. No era necesario. Cada sílaba cayó como un martillo. Los vendiste por codicia. Los aislaste para controlarlos. Y tú, sus ojos, fríos como el acero templado, fijos en ella, nunca más tendrás acceso a un centavo de esta familia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír la respiración entrecortada de Diana. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando aliados donde solo había condena. Paul estaba quieto con los dedos blancos alrededor de los brazos del sillón, como si temiera hundirse si lo soltaba. Lily lloró en silencio, sus lágrimas fluyeron silenciosamente y sus hombros temblaron con sollozos ahogados. Arturo no esperó. No había nada más que decir. Votación. Su voz cortó el aire como una espada. ¿Todos a favor de eliminar por completo a Diana Croft como beneficiaria y revocar inmediatamente todos sus privilegios administrativos? Las manos se alzaron al unísono. Incluso aquellos miembros del Consejo que antes habían dudado, aquellos que durante años habían hecho la vista gorda ante los pequeños ajustes de Diana, ahora votaron sin pestañear. El peso de la evidencia fue abrumador. El coste del silencio insostenible. Aprobado. Arthur bajó el martillo imaginario. Ejecución inmediata. Diana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo temblaba como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que la arrastraba hacia abajo. Ella ya no era la reina de este salón. No fue nada más. Arthur se volvió hacia el resto de la mesa. Su rostro era una máscara de granito. En cuanto a Paul Croft. Hizo una pausa y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. La evidencia técnica es irrefutable. No solo permitió, sino que orquestó activamente el fraude contra su propia hija. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba como un disparo. Usaste el apellido de esta familia para lavar dinero. Le mentiste al consejo. Traicionaste la confianza de tu padre. Paul tragó. Su rostro estaba gris, sus ojos vidriosos.
Yo no tuve elección. Su voz era un hilo de sonido roto. Diana dijo que si no ayudaba, me arruinaría. Que ella demostraría que yo era un incompetente, que yo. Tenías una opción. Arthur lo interrumpió implacablemente. Elegiste el camino fácil. Y ahora vas a pagar por ello. Se dirigió al consejo. Propongo la suspensión inmediata de Paul Croft como beneficiario activo, con el mantenimiento de un fondo mínimo de subsistencia supervisado hasta que la justicia decida su destino. Sus ojos se encontraron con los de Paul y por primera vez, había algo más que furia en ellos. Hubo desilusión. Serás auditado. Se analizarán todas las transacciones de los últimos 10 años. ¿Y si un solo centavo está fuera de lugar? No terminó la frase. No era necesario. Las manos volvieron a levantarse. De nuevo ninguna objeción. Aprobado. Lily sollozó ruidosamente cubriéndose la cara con las manos. Arthur la miró durante un largo momento. Su rostro se suavizó solo un poco. Lirio. Su voz era diferente ahora. Menos juez, más abuelo. Fuiste manipulado. Pero también permitiste que esto sucediera por miedo, por omisión. Suspiró profundamente como si cargara con el peso de décadas. No serás eliminado como beneficiario. Pero sus fondos serán congelados hasta que complete un programa de educación financiera y ética, supervisado por un tutor designado por la Junta. Su tono se endureció. Y si me entero de que intentaste contactar a Camilla sin su permiso explícito, lo perderás todo. Lily asintió, sus sollozos ahogados contra sus palmas. No hubo discusión. No hubo excusas. Solo la tardía comprensión de que el mundo tal como lo conocía se había desmoronado y ella misma había ayudado a derribarlo. Arthur volvió a colocar la tapa del bolígrafo con un clic final. Ahora, dijo volviéndose hacia mí, llegamos a la última pregunta. El aire en la habitación cambió. Todos los ojos se volvieron hacia mí, como si de repente hubieran recordado que yo todavía estaba allí. Que yo era la razón por la que todo esto estaba sucediendo. Arturo no sonrió. No era necesario. Camilla Whitlock dijo y mi nombre sonó como una sentencia y una absolución al mismo tiempo. Fuiste el único en esta sala que actuó con integridad. Su voz era baja, pero cada palabra era un martillo que forjaba algo nuevo. Trabajaste. Estudiaste. Sobreviviste. Hizo una pausa. Y mereces mucho más de lo que esta familia te ha dado. Extendió su mano. No para exprimir el mío, sino para entregar algo. Un sobre grueso de papel color crema sellado con cera roja. Esto es tuyo. Su voz era firme, sin lugar a la negativa. Restauración completa de sus derechos como beneficiaria principal del Whitlock Trust, con acceso irrestricto a los fondos acumulados desde que cumplió 18 años, ajustados por inflación, intereses y aquí sus labios se curvaron, solo un poco, los daños morales que francamente ninguna cantidad de dinero podría cubrir. Mis dedos temblaron cuando recogí el sobre. El papel era pesado. Real. Además, continuó, serás reinstalado como miembro con derecho a voto de la Junta Directiva, con poder de veto sobre cualquier decisión que afecte directamente tus intereses o los de Lily. Le lanzó a mi hermana una mirada gélida, hasta que ella demuestre que se puede confiar en ella. No podía respirar. No por el shock. No para aliviarlo. Porque por primera vez en años no estaba sola. Y ellos, todos ellos, lo sabían. On the Penny se lanza sin la firma de Camilla Knight. La frase quedó suspendida en el aire como una frase. No es una amenaza, sino una promesa. Una pared de cristal invisible se derrumbó entre el pasado y el futuro, y yo estaba en el lado derecho de ella. Arthur no me miró cuando dijo esto. No era necesario. El peso de las palabras ya estaba grabado en mí, caliente como un hierro al rojo vivo. Cada sílaba era un ladrillo en los cimientos de algo que ni siquiera me había atrevido a soñar, poder. No el tipo de poder que mi madre aplastó entre sus dedos como uvas podridas, el tipo que se pudre desde adentro. El poder que construye. Eso protege. A partir de hoy, continuó su voz cortando el silencio como una hoja afilada, todos los informes financieros trimestrales se presentarán primero a la señorita Knight.
Todas las donaciones superiores a $50.000 se someterán a un análisis previo. Y cualquier beneficiario que intente eludir estos protocolos será eliminado sin previo aviso. Un descanso. Un suspiro colectivo y sofocado. Eso incluye sus ojos, fríos como el hielo de enero, recorrieron la mesa, cualquiera en esta sala. Nadie se movió. Ni siquiera Diana East, cuya silla vacía parecía gritar más fuerte que sus insultos de minutos atrás. El aire olía a pintura fresca y a algo más, miedo. No de mí. De lo que representé ahora. La ley tenía dientes. Y por primera vez estaban dispuestos a morderlos. Arthur cerró la carpeta frente a él con un clic seco. Reunión cerrada. Las sillas crujieron cuando los miembros del consejo se levantaron, algunos apresuradamente, otros con lentitud calculada, como si cada paso pudiera posponer lo inevitable. Su mundo había cambiado. Y no volvería. Sola en la sala de estar, a excepción de él, finalmente dejé que el sobre de mi abuela se me escapara de los dedos. Ya no necesitaba sujetarme fuerte. Nada más podría quitármelo. Arthur no dijo nada cuando alcancé las llaves. Pero cuando mis dedos se cerraron alrededor del frío metal, habló en voz tan baja que solo yo pude oírlo. Ella sabía que volverías. No pregunté quién. No fue necesario. Yo también, respondí. Y por primera vez en años, era verdad. Se aprobaron los gastos. Sin pasar primero por el Departamento de Integridad y Transparencia, cada dólar pasaría por mí ahora. El peso se posó sobre mis hombros, el poder, la responsabilidad. No sonrías. No sentí la oleada de la victoria. Solo el final de un viejo y sordo dolor que me seguía como una sombra. Miré la silla vacía donde mi madre todavía gritaba hace unos minutos. Allí no quedó nada. Ni ira ni alivio. Solo un vacío tan profundo que ni siquiera hacía eco. Me levanté. Me acerqué al archivador abollado y manchado de café que durante años había sido mi ancla, mi prueba, mi compañero silencioso. Lo tomé con ambas manos, sintiendo el peso de cada documento, cada firma falsificada, cada mentira que ahora sería desmantelada. Coloqué la caja sobre la mesa frente a la señora Álvarez y el representante de Servicios de Protección para Adultos. Empieza la auditoría aquí, dijo. La reunión quedó cerrada. El presidente de la Junta, Thompson, me estrechó la mano. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con algo que nunca había visto en ellos, respeto. No el tipo de protocolo, sino el que surge cuando alguien finalmente entiende lo que hizo falta para que estuvieras allí. Caleb abrió las pesadas puertas dobles que conducían al pasillo. No estaba vacío. Se habían filtrado noticias de la audiencia de emergencia y de la devastadora acusación del juez. El pasillo era un muro de gente, reporteros, equipos de televisión, focos, micrófonos, voces superpuestas en un coro ensordecedor. Señor Whitlock, ¿es cierto que la APS lo está investigando? Camila Knight, ¿fuiste tú quien hizo la denuncia? La señora Croft dijo que eres inestable. ¿Es esto cierto? Me quedé helado. Las luces ardieron. El ruido fue un ataque físico. La vieja y fría ola de pánico en el estacionamiento me tragó de nuevo, el mismo miedo que me paralizó cuando era niño, cuando el mundo parecía demasiado grande y yo me sentía demasiado pequeño para afrontarlo. Entonces sentí una mano. Cálido. Firme. En medio de mi espalda. Era Arturo. Él no me presionó. No dije nada. Simplemente permaneció allí, a mi lado, como un faro en medio de la tormenta. Respiré profundamente. Dejé de esconderme. Miré más allá de las cámaras, más allá de las voces, más allá del caos y vi la señal de salida al final del pasillo. Un rectángulo verde simple e iluminado. Di un paso. Luego otro. Caminando con él, lado a lado, fuera de las sombras y hacia la luz brillante y cegadora que ya no ardía. Eso por primera vez me pertenecía.